Buenas noches, mi nombre es Ronir Vilche. Yo vengo a hablarles sobre distintas cosas como lo son los tipos de protocolos, y entre ellos mencionaremos a los protocolos TP y C, IP, serial, su clasificación, protocolo USB, sus características y el protocolo paralelo. ¿Por qué mencionamos estos protocolos? Primero que nada, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es aquello que define reglas, normas, convenios o funciones que se utilizan para una comunicación por medio de red, es decir, para transferir información de un sitio al otro a través de la red. Hay varios tipos de protocolos, entre ellos podemos mencionar el FTP, HTTP, que serían los protocolos utilizados en su mayoría por páginas web, POP3, y tenemos protocolos ciertamente más interesantes y más utilizados más comúnmente, como lo son el TCP/IP, el serial, el protocolo USB y el paralelo. ¿Cómo podemos ligar estos protocolos a nuestro proyecto, teniendo en cuenta que nuestro proyecto llamado SAT sería Sistema Administrativo para Distribuidora? Estos protocolos, o a través de ellos, nuestra empresa, en nuestro proyecto, pasaría a tener comunicación en red a tanto pequeñas como grandes empresas, dependiendo de su necesidad. Por ejemplo, el protocolo TCP/IP, también llamado Transfer Communication Protocol o protocolo de Internet de transferencia de comunicación, es un conjunto de protocolos de comunicación, es decir, es un protocolo dentro del cual hay varios protocolos que se crean para permitir la colaboración y la partición de recursos entre más ordenadores conectados entre sí, y está definido o que está ligado a la red. Esto no solo se lleva a nivel de empresa local, es decir, no solo se maneja a nivel de una sucursal de la empresa. Este permite a máquinas tan distintas, ya sea por hardware o por presentaciones, que se permite que ellas constituyan un lenguaje universal, comprendido y utilizado por todas las máquinas que cooperan en la red. El protocolo TCP/IP, como se mencionó anteriormente, más allá de local, también permite, en el caso de nuestro proyecto, un apoyo o una ayuda inmediata a un cliente sin necesidad de un técnico y su presencia en la empresa. Es decir, hay problemas, como ya lo son de programación, o en el caso de nosotros, como se mencionó anteriormente en videos anteriores, cumplimos o proporcionamos un nivel de reportes detallados. En cuanto a esto y a estas fallas, a través del protocolo TCP/IP es posible, mediante cierto software, comunicarse directamente con la máquina del problema, o dado este caso el servidor, sobre el cual hablaremos un poco más adelante, para solucionar directamente a través de la red. También tenemos el protocolo serial, que es el tipo de comunicaciones que más comúnmente se utilizan para la transmisión de datos. Este consiste en enviar una serie de datos a través de una línea de comunicación bit a bit, necesitando n ciclos para enviar n cantidades de bits, logrando así la comunicación en largas distancias. ¿A qué nos referimos con bit a bit? Cuando hay una línea de comunicación y se está enviando información o datos, no todos los protocolos manejan datos en paquetes, sino que estos se dividen de bit a bit, que vendrían siendo como paquetes más pequeños, y este no lo envía de manera continua, sino que como una especie de programación o como una especie de bucle, él manda un bit por ciclo para hacer una pausa. Esto se hace por varias razones. Se hace para que no colapse la comunicación de forma serial, y también se hace por si hay una emisión de datos de respuesta y no colapse con las que van de ida y no se dañen los paquetes. Entonces, si son 1000 bits, se van a necesitar 1000 ciclos, donde este mande un ciclo, espere si hay que no haya ningún problema, ningún error, ninguna prolongación, y que no haya ningún dato de vuelta o de retroalimentación, y luego se vuelve a ejecutar el ciclo. Esto lo hace quizás un poco más tardío y un poco más costoso. Tenemos una clasificación de la información serial que vemos en pantalla, entre los cuales tenemos son como los tipos de bits que se manejan en nuestro protocolo serial. Tenemos el bit de paridad,
a través del cual se pueden descubrir errores en la transmisión, o se puede dar paridad par o impar, que son las palabras de datos a transmitir cuando se completa el bit, o a manera de que el número de bits enviados sea par. ¿A qué nos referimos con esto? El bit de paridad lo que hace es que evalúa los paquetes en los que se dividen los bits para un envío correcto, y además de esto evalúa el envío para ver que no existan más errores. También tenemos el bit de parada. Este indica la finalización de la transmisión de una palabra de datos. Es decir, el protocolo de transmisión de datos transmitiría 1, 1,5 y 2 bits de parada. Esto quiere decir, es un bit que nos señala o nos avisa cuando finaliza la transmisión de una palabra de datos o de un paquete de bits. También tenemos un bit de inicio, que es un bit de detección. Cuando el receptor detecta este tipo de bit, que es un bit en específico, él sabe que la transmisión ha comenzado, y es a partir de entonces donde él empieza a leer las señales a distancias concretas de tiempo, que serían los ciclos que hablamos. Cada ciclo tiene un tiempo. Ahí él lee estas señales discretas de tiempo que dura el ciclo en función a la velocidad determinada del ciclo ya mencionado. También tenemos los protocolos USB. Un protocolo USB o un universal es un protocolo universal de serie, bus universal de serie, de allí provienen sus siglas. Consiste en una norma para un bus periférico. ¿Qué quiere decir esto? Tanto industrias de computación como telecomunicaciones permiten adjuntar dispositivos periféricos a la computadora rápidamente. Lo que nosotros normalmente llamamos un USB es un dispositivo que se conecta al protocolo USB. Es decir, son dispositivos que pueden conectarse a la computadora rápidamente sin necesidad de reiniciar la computadora ni volver a configurar el sistema. El bus USB se compacta en un cable de 4 hilos o en un dispositivo con 4 puntos de entrada, los cuales serían 2 de datos en su mayoría y 2 de alimentación. Esto supone un gran ahorro tanto en espacio como de material. De acuerdo a esto, una de sus principales ventajas es precisamente su diseño rápido y accesible. Entre sus características tenemos que todos los dispositivos USB deben tener el mismo tipo de cable o entrada y el mismo tipo de conector, más allá de la función que cumplan. Esto se puede ver en las entradas o puertos del protocolo USB, que se hace la distinción entre 2.0 y 3.0, que son los más actuales. Esto lo que cambia es el tamaño del bus o la cantidad de información que pueden procesar, y los hace de una forma u otra mucho más rápido. Sin embargo, estas entradas siguen siendo iguales y siguen usando los mismos tipos de cable y los mismos tipos de conectores, e incluso un conector cuando tú conectas un dispositivo que ya viene preparado para un 3.0 en un protocolo o en un puerto USB de 2.0, él de igual forma lo reconoce. Simplemente te hace una pequeña acotación dependiendo del dispositivo y del software con el que lo estés manejando, donde él te indica que el dispositivo USB que acabas de conectar soporta un 3.0, y si el dispositivo o la computadora u ordenador que estamos manejando tiene un puerto USB 3.0, te indica que por favor lo conectes allí para que la transferencia de información y de datos bits a bits sea mucho más rápida. Este tipo de conexión o este tipo de protocolo usa un protocolo dentro del otro. Es decir, características del USB. También tenemos que cuando tú envías información a es muy parecido a una información, como a llamar a un protocolo en serie. Es decir, este empieza a mandar bits y a esperar retroalimentación, solo que puede hacerlo por distintos hilos. Es decir, puedes estar copiando información y sacando información de al mismo tiempo. Los dispositivos pueden ser desconectados mientras el computador esté en uso. Son plug and play, que es decir, soporta la arquitectura de conectar y operar. Nomás lo conectas y el sistema operativo debería reconocerlo y configurarlo automáticamente, y podrías usarlo de inmediato.
Y también tenemos nuestro protocolo en paralelo. Un puerto paralelo es un dispositivo muy poderoso, económico y subutilizado. Actualmente casi toda computadora cuenta con uno. ¿En qué se basa esto? Esto se basa en la conexión de dos o más máquinas hasta un máximo de 8 por un puerto paralelo, pasando por todas ellas por un concentrador que es como el encargado de recibir y dirigir los datos desde la máquina fuente hasta la máquina de destino. Por ejemplo, tenemos una impresora o un lector de disco compacto. En la asignación de puertos, el puerto paralelo en realidad se maneja como tres puertos distintos: puerto de datos, de estatus y de control. Cada puerto tiene una dirección a través de la cual se accede o a través de la cual se le da acceso. ¿Sí? Eh, ¿En qué nos ayuda este? El protocolo de paralelo se ve mucho en cuanto a impresoras que pueden estarse usando en paralelo a distintos, o sea, paralelamente a la computadora. También se ve mucho de cierta forma en empresas cuando hablamos de tener conectado algo en red. No siempre es por un IP, sino que, como se dijo antes, tienes algo llamado puertos paralelos. Un puerto paralelo tú lo puedes poner como un simulador de puertos en una red. Entonces, así mi impresora no se maneje a través de un IP o no se conecte a través de Wi-Fi y me genere un IP, el conectar una impresora a una de las computadoras de la red y poder manejar o mandar a imprimir a través de esa computadora a la impresora desde un equipo aparte conectado en la red, me está dando una conexión en paralelo. A pesar de que si yo tengo pagada la computadora donde está inicialmente conectada la impresora, no me va a funcionar. Aún con la computadora prendida, él no le estaría generando carga a los recursos de la computadora donde la impresora está conectada, sino que simplemente le genera carga a los recursos de la computadora donde se manda a imprimir, y se puede mandar a imprimir a través de estos puertos paralelos sin necesidad de que tenga un IP dada directamente de la impresora, sino un IP dinámico asignado, y esto se toma en cuenta como una conexión en paralelo. Por último, tenemos los protocolos de radiofrecuencia. Se les conoce así a las ondas a las ondas en áreas electromagnéticas para comunicar información desde un punto a otro. Son portadoras de radio porque desempeñan la función de entregar energía al receptor. Los datos que se transmiten son sobrepuestos sobre la portadora de radio para que pueda extraerse de manera precisa por el receptor, que es a lo que se conoce como la modulación de la portadora. Múltiples portadoras de radio pueden coexistir en el mismo espacio a la vez sin que haya interferencia. Si las ondas de radio se transmiten sobre radiofrecuencias diferentes, para extraer los datos, un receptor de radio se sincroniza a una radiofrecuencia mientras rechaza otra. Es decir, si tenemos varias antenas de radiofrecuencia que normalmente se manejan a través de antenas, no quiere decir que si hay dos antenas cerca, estas se vayan a hacer interferencia una con otro. Todo depende de el canal o radiofrecuencia que use esa antena. Esto se usa más que todo en empresas que ocupan nuestro servicio, que ocupan el servicio de un software como lo es el SAT, que es el servicio o producto que nosotros hemos elegido para este proyecto. Son empresas normalmente mucho más grandes. Una antena de radiofrecuencia es un alto costo, es un costo un poco más grande, pero nos da cierta ventaja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos antenas de radiofrecuencia, prácticamente la información viaja, podríamos decir que casi en vivo, es decir, casi de inmediato. Sí hay su pequeño retraso, pero es prácticamente innotable, no se puede notar el retraso que tiene, más allá de alguna interferencia que dice que, a pesar de que dice que cuando hay varias antenas no se hace no interfieren una con otra, si hay ciertas antenas o si hay un canal semicompartido de radiofrecuencia, se puede generar un problema, pero en su estado excelente o en su mejor condición, la información viaja prácticamente en vivo,
es inmediata, y esto nos permite facilitar el control de almacenes o inventarios inmediatos y perpetuos. Es decir, si lo llevamos todo a un servidor, que también podríamos llamarlo como una conexión paralela, y nosotros llevamos, ese servidor lleva nuestro almacén, y ese servidor está aparte, no necesariamente tiene que haber un servidor y no necesariamente tiene que compartirse la información a través de paquetes que se manejen a través de subida de datos, como ya puede ser un Dropbox, que es muchas veces donde se manda información para hacer un respaldo, sino que a través de una radiofrecuencia nuestro servidor se puede ir alimentando, y nuestro servidor de forma paralela va a ir usando tanto protocolo serie como protocolo paralelo, va a ir alimentando el resto de nuestra red a través de dicha radiofrecuencia. Cuando en cualquiera de nuestras sucursales se facture algo o salga algo de inventario o ingrese algo de inventario, este a través de radiofrecuencia alimenta directamente el servidor, que a su vez alimenta el resto de las computadoras. Reduce movimientos de equipos y operarios, dado que simplemente se maneja a través de las antenas y toda la información se maneja a través de frecuencia, de radiofrecuencia. Incrementa la productividad de mano de obra al sincronizar movimientos de materiales. Simplifica el surtido de materiales a producción y de productos a clientes, dado que nuestro stock mínimo se dispararían de una vez, y como lo hemos pensado con el SAT, sería un stock mínimo por cada sucursal que tiene la empresa. Entonces, si esto se maneja por radiofrecuencia, nos permitiría saber de forma inmediata, cuando a medida que se factura o que sale o entra algo de inventario, cuando hemos sobreexcedido nuestro stock máximo o cuando hemos caído en nuestro stock mínimo en cierto producto de alguno de nuestros clientes, y que se le avise a ese cliente a través de del sistema SAT, y que se alimentaría a los servidores de la empresa a través de radiofrecuencia. Permitiría hacerle saber a nuestros clientes cuándo deben de inmediato pedir otro producto, y esto disminuiría en gran parte los desajustes de inventario. Garantiza el control de lotes y caducidades, o PEPs, que son métodos de llevar un inventario. En este caso sería PEP, sería primero en entrar, primero en salir. Y enlaza controladores de acceso, terminales portátiles, terminales industriales, lectores de código de barras, impresora, báscula, sin necesidad de ningún tipo de cableado, lo que permite su inmediata instalación y reubicación si es necesario. Es decir, además de esto, aunque sí lleva ciertos preparativos, también puedes reubicar tu radiofrecuencia si es necesario para un mejor aprovechamiento de la misma.